De camino a casa, mis ojos vieron de repente un comentario que decía: mi esposa es una mujer promiscua, antes de casarse conmigo, sus amantes eran innumerables, desde el monitor de la clase hasta un profesor universitario, e incluso fue expulsada de la escuela por ser una zorra académica. Después de casarse, ella me será infiel. Con mi jefe directo, y yo, como el marido que asume la responsabilidad, mi único propósito es interpretar a un esposo incompetente, para añadir emoción entre ella y mi jefe. En este momento, estoy llevando a mi jefe a casa a cenar. Ella sugiere con entusiasmo: Xiao Zhou, que tu esposa compre vino aromático esta noche, tomemos unas copas y hablemos de tu ascenso y aumento de sueldo. Pisé el freno de golpe. Bajo la enorme inercia, la cabeza de mi jefe, como una pelota llena de agua, golpeó el techo del coche con un don. Mierda, maldijo en voz alta. Xiao Zhou, ¿qué demonios te pasa? ¿Sabes conducir? Regla 5 del manual humano: después de lastimar accidentalmente a un humano, debes disculparte, y si es necesario, también puedes usar mentiras para encubrirlo. Así que le dije sinceramente a mi jefe: lo siento, justo delante pasó un gato. Ah, sí, dijo él, sosteniendo su frente hinchada. Con desconfianza: ¿cómo es que no lo vi? Ya escapó a los arbustos. Mi jefe, muy insatisfecho, dijo: la próxima vez que pase algo así, pásale directamente por encima. Es solo un gato. ¿Y si me da una conmoción cerebral? ¿Qué harías? Obedientemente dije que sí, y luego pregunté con preocupación: ¿quiere que lo lleve al hospital? Los comentarios se burlaban de mí: este esposo de la protagonista es demasiado ingenuo. ¿Cómo va a ir al hospital el jefe? Todavía planea encerrarte esta noche y tener algo con la protagonista. No es que sea un crítico, pero ¿de verdad la protagonista va a estar con el jefe? Este jefe parece un cerdo. Incluso en una novela erótica, no se puede ser infiel dentro del matrimonio. La de arriba es mujer, ¿verdad? Esto es una novela para hombres. Con tal de que la protagonista sea bonita, todo lo demás es emoción. Efectivamente. El jefe dijo: solo es una herida leve. Cuando lleguemos a tu casa, que tu esposa me ponga un vendaje simple. Luego, no sé qué pensó, soltó dos risitas. No es por decir, Xiao Zhou, tu esposa tiene manos muy hábiles. Asentí y dije: Sen Tan tiene manos muy hábiles. Al segundo siguiente, pisé el freno de nuevo. Con un van, la cabeza de mi jefe besó el techo del coche otra vez. Esta vez fue mucho más grave que antes. Sangre roja brillante, desde su frente, comenzó a fluir lentamente, haciéndolo parecer un pequeño pastel de crema cubierto de salsa de frambuesa. No solo bonito, sino también delicioso. Tragué saliva y aún le pregunté cortésmente: hermano Liu, ¿ahora quiere ir al hospital? No me respondió. Respetando las normas de tránsito, obedientemente estacioné el coche al borde de la carretera, luego lo toqué con la mano. Resultó que se había desmayado. Por eso no me respondía. ¿Qué hacer? Por muy hábiles que sean las manos de Sen Tang, no pueden tratar esta herida. Así que tuve que llevarlo al hospital y me despedí con pesar. Lo siento, hermano Liu, tendrá que ser otra vez cuando lo invite a cenar a mi casa. Hice una pausa y luego le recordé amablemente: la próxima vez que viaje en coche, recuerde usar el cinturón de seguridad. Todavía estaba inconsciente. Sin responder. Qué maleducado. Cuando llegué a casa, Sen Tan ya había preparado 5 platos y una sopa. Al oír el ruido de la puerta, se apresuró a venir. Me quitó el abrigo, tomó las zapatillas del zapatero y preguntó suavemente: ¿por qué has vuelto tan tarde? Estiré los hombros y la espalda, y le respondí: había un poco de tráfico en el camino. Ella echó un vistazo detrás de mí y preguntó con cierta confusión: ¿y tu jefe? ¿No decías que hoy iba a venir a cenar a casa? Dije casualmente: se sintió mal en el camino, hoy no viene. Sen Tang suspiró aliviada visiblemente. Aparecieron comentarios de nuevo: ¿qué está pasando? Hoy no es la primera vez de la protagonista femenina y Liu He, ¿verdad? ¿Por qué no ha venido Liu He? Ya estaba listo. No te preocupes, el jefe no dejará ir a la protagonista tan fácilmente. Durante la excursión en equipo, el jefe se fijó en ella. Si no es esta vez, será la próxima. TSK. Pero la protagonista parece decepcionada. ¿Acaso espera en su interior que ocurra algo esta noche? ¿Decepcionada? Observé cuidadosamente la expresión de mi esposa. Más bien me parece que es una repetición. Sin embargo, como solo llevo poco tiempo siendo humano, no estoy muy familiarizado con las expresiones faciales humanas. Con una actitud responsable,
decidí preguntarle a Sen Tang, ¿estás decepcionada? Ella se quedó atónita. ¿Qué? Repetí mis palabras con paciencia. ¿Estás decepcionada de que el hermano Liu no haya venido esta noche? Su rostro palideció. Sus ojos negros me miraron. ¿Quieres oír la verdad? Dije, por supuesto. Sen Tang torció la boca. No solo no estoy decepcionada, sino que estoy muy feliz. Dijo, odio a tu jefe. Odio la forma en que me mira, como si fuera un plato para acompañar la bebida. La protagonista vuelve a mostrarse obstinada. Es cierto, al principio, se podía decir que el jefe usaba el trabajo de su esposo para amenazarla, pero luego, ¿acaso ella no? ¿También se alegraba? ¿Es solo una protagonista de ese tipo de novelas? ¿A qué viene esa pose de casta virtud? ¡Qué fastidio! ¿Por qué los comentarios y lo que dice Sen Tang siempre son opuestos? El punto 17 del Manual del Humano, si tienes la suerte de tener un compañero humano. O confías en él incondicionalmente, o te lo comes sin dejar rastro. Por ahora no quiero comerme a Sen Tang. Así que elijo confiar en mi esposa. Asentí. Y le dije, entonces renunciaré. La expresión de Sen Tang se congeló. ¿Qué? Respondí con naturalidad, ¿no te gusta mi jefe? Entonces renunciaré. No hace falta, dijo ella, mirándome con expresión compleja. Me llevó de la mano a la mesa, solo no lo invites más a cenar a casa. Qué esposa tan comprensiva. Cuando probé su comida, esta idea se reforzó aún más. Soy realmente afortunado, siendo humano por primera vez, tener una esposa tan atenta, amable, y que además cocina delicioso. Casi siento envidia de mí mismo. El pobre diablo al que me comí, ¿cómo se llamaba? Ah, Sao Yan. Ahora ese es mi nombre. Después de cenar, mi esposa y yo volvimos al dormitorio. No me vendré, y puedo detener el juego de placer cuando quiera. Ambos quedamos satisfechos. Supongo que no soy un marido inepto. Al terminar, el rostro de Sen Tang aún conservaba un sonrojo ebrio. Con la punta de los dedos, con cuidado, aparté el mechón de cabello mojado por el sudor detrás de su oreja. Sen Tang se giró en mis brazos. Sus manos suaves se posaron sobre mi pecho. ¿Por qué late tan lento tu corazón? Su voz sonaba como un murmullo. Sus pupilas completamente negras me miraban fijamente. El corazón de un humano no debería latir tan lento. Ciertamente parecía un poco lento. Me emocioné demasiado hace un momento y olvidé mantener el ritmo. Ajusté brevemente y le pregunté. Ahora está mejor, dijo, retirando la mano y dándose la vuelta para dormir. Me sentí un poco decepcionado, pero igual me acerqué y la abracé por detrás. Gracias, esposa. Hoy también me has ayudado a ser más humano. Al día siguiente, fui a trabajar como de costumbre. Apenas puse un pie en la empresa cuando el jefe Liu me llamó a su oficina. ¿Con qué nos encontramos? Todavía puede venir a trabajar, me miró sombríamente. Con sus manos regordetas cruzadas sobre el pecho, me notificó con voz ronca. Esta tarde, viaje de negocios a la ciudad vecina. Fruncí el ceño. ¿Tan repentino? Él soltó una risita fría, señalándose la venda en la cabeza con un dedo. Viaje de negocios o a la cárcel. Tú eliges. Ay, esta trama la conozco. En la sociedad humana, para mantener a la familia, los hombres tienen que soportar alguna humillación laboral. A regañadientes acepté el viaje. Como había poco tiempo, solo tuve tiempo de llamar a mi esposa antes de subir al tren de alta velocidad. Los familiares comentarios en pantalla aparecieron de nuevo. Creía que la parte del jefe ya había terminado, pero resulta que los métodos superan a las dificultades. El jefe logró que el esposo de la protagonista se fuera. Genial, ahora es el momento. Aprovechando que el esposo de la protagonista está de viaje de negocios, ya va en coche a casa de ella, espero que pueda conquistarla de una vez. Emocionante, esta parte del jefe es mi favorita. Mi jefe es un directivo de mediana edad estándar en el mundo corporativo, ligeramente calvo, rostro oscuro, cuerpo robusto, camina como un oso pardo adulto. ¿Quién demonios esperaría que algo pasara entre mi hermosa esposa y un oso pardo? ¿Cómo pueden compararse conmigo? Esto es culpa mía, también culpa mía. Con esta duda, activé la hebra militar que dejé en mi esposa y al instante la perspectiva cambió a casa. Vi al jefe engañar a mi esposa para que abriera la puerta con la excusa de buscar documentos importantes. Sen Tang le sirvió un vaso de agua cortésmente y luego fue al estudio a buscar los documentos que mencionó. A mitad de la búsqueda, dos grandes manos se extendieron de repente por detrás. Abrazaron su esbelta cintura y un aliento ardiente rozó su oído. Con un leve olor a tabaco, señora Sen, la he estado deseando durante mucho tiempo.
Ese Xiao Zhen es de miras estrechas, de poca capacidad. No es digno de usted. ¿Sabía que ya está en la lista de despidos? Si me ayuda una vez, lo borraré, ¿vale? No querrá que pierda su trabajo, ¿verdad? El mensaje temblaba de emoción, una mano sujetaba la cintura de Zhen Tang, la otra se apresuraba a soltar el cinturón. Yo manipulaba ese hilo militar, apuntando a su sien, preparado para darle el golpe mortal. Al momento siguiente, me detuve de repente, mi presa había muerto. O más bien, muerta a medias. Zhen Tang, desde el compartimento lateral del escritorio, sacó un cuchillo y lo clavó en el vientre obeso del mensaje. Su mano era firme, pero su mirada se volvió cruel. Mientras hundía lentamente la hoja por completo en su vientre, preguntó con voz suave. Señor Liu, ¿qué decía? ¿Por qué hay un cuchillo aquí? Apoyé la barbilla pensando, aunque, la mayor parte del tiempo que estoy en el estudio, suelo dormir, así que es normal que no lo sepa, desde la perspectiva del hilo militar. Ella ya lo había clavado en su pulmón, no podía hablar, yacía en el suelo convulsionando. De su boca brotaba espuma rosada. Zhen Tang se agachó a su lado, acariciando sus negras puntas de cabello, que rozaban su rostro débilmente. Frunció ligeramente el ceño. Y dijo con descontento, has ensuciado el suelo. El tercer golpe cayó en el cuello. El mensaje dejó de respirar por completo. Vi a Zhen Tang quedarse en cuclillas, aturdida un momento. Y luego arrastrar a mi jefe al baño. El cuerpo de un muerto se vuelve especialmente pesado. Tardó mucho en meterlo en la bañera. Poco después, fue a la cocina a buscar una olla de 50 centímetros de alto. La luz de la cocina estuvo encendida toda la noche. Cuando amaneció, Zhen Tang arrojó los huesos restantes junto con la ropa a las afueras. Mi tonta esposa dejó más pruebas que la ropa en su armario. Al atardecer del día siguiente, terminé mi viaje de negocios. Al llegar a la estación del tren de alta velocidad, no fui a casa apresuradamente, sino que primero fui al lugar donde mi esposa enterró el cadáver, desenterré los huesos y la ropa y me los comí. Luego me transformé en la apariencia del jefe y regresé a su casa. Al abrir la puerta del dormitorio salió una mujer, que cruzó los brazos y me miró fríamente. ¿Así que te acuerdas de volver? ¿Dónde pasaste la noche con alguna zorra? Después de comerme al jefe. Obtuve todos sus recuerdos, supe que esta era la esposa del jefe, que estaban en proceso de divorcio. Pero no habían firmado por problemas de división de bienes. Le dije. Me he dado cuenta, haré como dices, te daré todos los bienes a ti y a los niños. Me iré sin nada. La mujer mostró un poco de sorpresa e incredulidad en sus ojos. Pero rápidamente dijo, entonces vamos a firmar ahora. Después de firmar, ella se mudó rápidamente de esa casa con los niños. Escupí un hueso del jefe. Y con el hilo militar le creé un nuevo cuerpo. Ese cuerpo era idéntico al del jefe, me miraba con ojos vacíos. Diciendo, amo, lo acaricié para calmarlo. Su cabeza ligeramente calva le dijo, salta desde el piso de arriba. Ella obedeció dócilmente, luego subió a la azotea y esperó a que abajo se reuniera el público. Cuando los bomberos, la ambulancia y la exesposa del jefe estuvieron todos presentes. Ella saltó limpiamente desde la azotea y se estrelló convertida en un amasijo de carne. De vuelta a casa, mi teléfono pronto se llenó de noticias sobre el jefe suicidándose. Llegué a casa y mucho después me di cuenta. Me paré detrás de ella, y ella preguntó, ¿por qué no vas a cenar? ¿No te gusta? Dije que te esperaba, y me acerqué para tocar su nuca lavada. Helada, con la ropa húmeda de sudor, le pregunté, ¿por qué has adelgazado tanto? Ella esbozó una sonrisa forzada sin responder. De paso dije, oye, ¿sabes? Mi jefe ha muerto. Ella se quedó paralizada. Luego añadí, al parecer fue por problemas matrimoniales, se suicidó saltando. Zhen Tang detuvo sus manos. ¿Suicidió saltando? Ella giró la cabeza para mirarme, sus oscuros ojos. Sí, besé sus labios y la levanté del suelo. La abracé y la llevé al comedor, aparté una silla de la mesa y la hice sentarse. Con tono ligero dije, sin mi jefe directo, parece que me van a ascender y subir el sueldo. Zhen Tang me miraba fijamente, tenía ojos de gato, pupilas grandes. Con el rabillo ligeramente levantado, y al mirar con atención daba una sensación de inocencia natural. Tras un momento, bajó la mirada y tomó la copa de vino de la mesa. Qué bien, cariño. Te deseo éxito en el ascenso y el aumento. Yo también levanté mi copa,
El sonido del cristal al chocar fue nítido y agradable. Sonreí y dije, que tenga éxito. No lo tuvo. Una mujer llegó de improviso a la empresa para ocupar el puesto del jefe anterior. Las reglas de la sociedad humana son demasiado complicadas. Como monstruo que trabajo diligentemente, me siento un poco triste. Por la noche, acostado en la cama, fingiendo tener modales humanos. Sentang se acercó de repente, rodeando mi cuello con sus brazos finos y pálidos. Y dijo con aliento perfumado, cariño, la semana que viene quiero ir a Lingchuan. Aparecieron los comentarios, ¿Lingchuan? ¿No es allí donde la protagonista fue a la universidad? ¿Por qué vuelve a Lingchuan? ¿Acaso quiere buscar al profesor y reavivar el romance? Oye, ¿alguien sabe si la última vez la protagonista y el jefe realmente hicieron algo o no? Apenas entró el jefe a la casa y se puso pantalla negra, no vi nada, más una pantalla negra. Entonces, ¿la parte del jefe ya pasó? Parece que hace tiempo que no veo al jefe aparecer. Jaja, este tipo de historias son así, la protagonista puede tener muchos hombres, pero solo lo suficientemente buenos. Se vuelven fijos. No importa, lo del profesor y la joven estudiante. También es emocionante. Es hora de repasar. Bajé la cabeza y pregunté a Sentang. ¿Es ahí donde fuiste a la universidad? Ella respondió con pereza, y preguntó. ¿Cómo lo sabes? Rápidamente pensé, Sentang era una vendedora con solo estudios secundarios. Él nunca hubiera podido casarse con Sentang, solo porque no obtuvo ese título. De repente, Sentang se convirtió en una mercancía que él podía elegir, incluso de menor estatus que él. Él se casó con Sentang, primero por su belleza, y segundo para intentar conectar con sus antiguos compañeros de clase, pero Sentang ya había cortado todo contacto con ellos y además se negaba a hablar de su vida universitaria. Y además, él no era un hombre tosco. Sentang pensaba que se había casado con un trapo inservible y se volvía más irritable y violento. Después, Sentang murió. Zhou Yan pensó que se había casado con un trapo inservible. Se volvió más irritable y violento, y después, Zhou Yan murió. Yo sé que su cadáver se convirtió en el nuevo Zhou Yan. Sentang, de forma evasiva, repitió mis palabras, pasó algo, bajó la mirada. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Tampoco es que esté mal. Hasta ahora, todavía tengo algunos asuntos sin resolver, así que esta vez iré a ver si puedo resolver esas cosas y de paso recuperar eso. El certificado de graduación que me deben. Le di la tarjeta de salario a Sentang y lo llevé en coche a la estación de tren de alta velocidad. Si no te alcanza el dinero, dímelo. Al despedirnos, como un humano normal, un esposo normal, le aconsejé, ten cuidado ahí fuera. Se apartó el cabello detrás de la oreja. Con una mirada sombría me observó un instante, los dedos con que sostenía el equipaje se tensaron ligeramente. Le pregunté sonriendo, ¿qué pasa? No dijo nada. Solo bajó la mirada, se mordió el labio y dijo, cuando vuelva, vivamos bien juntos. Qué adorable, pensé, besándole la frente con cariño. Querido, ya estamos viviendo bien juntos. Subió al tren. Volví solo a nuestra casa. En el estudio, acaricié el cuchillo con el que maté a Liu He. A través del ejército, espiaba cada movimiento de Sentang. Vi que cerca de la Universidad de Lingchuan encontró un hotel y se hospedó. Al día siguiente, deambuló todo el día por los alrededores de la universidad hasta que encontró una tarjeta de estudiante perdida. Con esa tarjeta, 15 meses después, volvió a entrar en la Universidad de Lingchuan. Se plantó frente al escritorio de Zhang Sainian. Zhang, desconcertado, lo miró, compañero, eres. Cerró la puerta de la oficina, ladeó ligeramente la cabeza y con sus finos dedos blancos se quitó la mascarilla. Con una ligera curva en los labios preguntó, profesor Zhang, ¿tan rápido ya no se acuerda de mí? La expresión de Zhang Sainian cambió drásticamente. Sentang, ¿eres tú? ¿Qué vienes a hacer? Un dejo de resentimiento apareció en el rostro de Sentang. Profesor Zhang, ¿en aquel entonces no era a quien más le gustaba verme? Yo aún recuerdo que día y noche me enviaba mensajes, diciendo que nunca había visto a un estudiante tan excelente como yo. Me elogiaba por ser sensato, con potencial, y además, decía que me llevaría a hacer experimentos y publicar artículos. Ah, y también acarició mis piernas. Tan delgadas y blancas, decía que mis hoyuelos lumbares eran muy bonitos. ¿Ya olvidó todo eso? Zhang Sainian dijo fríamente, el asunto de aquel año ya tiene un veredicto. La universidad emitió un comunicado. Mi único error fue haber sido blando en un momento y no rechazar tu seducción.
Será mejor que te vayas pronto, o llamaré a seguridad. Sen Tang soltó una risita fría y silenciosa. Se sentó frente al escritorio de Zhang Zainian, mirándolo fijamente. Con voz suave y queda dijo, pero, profesor Zhang, sus fotos todavía están guardadas en mi teléfono. El rostro de Zhang Zainian se contrajo violentamente. Bajando la voz, apretando los dientes, preguntó, ¿qué demonios quieres? Sen Tang lo observó en silencio un momento, luego habló en voz baja, quiero que digas la verdad de aquel año. Devuélveme mi título y demuestra mi inocencia. Zhang Zainian respondió sin pensarlo. Sueñas, pero al instante siguiente su tono se suavizó. Xiao Zhen, eres joven, al hacer las cosas. Es inevitable que seas impulsivo. En aquel asunto, el profesor sí tuvo la culpa. Pero tú no. Ese artículo, de verdad, llevaba tu nombre, ¿no? Esos semestres que ganaste la beca nacional. ¿De verdad crees que fue gracias a tu propio esfuerzo? Sacar el pasado a relucir no es bueno ni para ti ni para mí. ¿Qué tal esto, profesor? He oído que te casaste hace poco. Te daré un sobre rojo de 10.000, ¿vale? Una chica necesita algo de dinero para poder mantenerse firme frente a su hombre. Y esas fotos viejas. Mejor no las guardes, deja que el profesor te las borre. Sen Tang se sentó tranquilamente frente a él. Concentrado, miró a Zhang Zainian. Sobre el escritorio había un pequeño pájaro de cola florida. Ese pájaro llevaba mucho tiempo allí, tanto que sus plumas originalmente brillantes se habían descascarado y desteñido, dejando ver un interior de algodón gris sucio. Aunque no había viento, bajo el efecto magnético, sus alas aún se mecían ligeramente. Sen Tang conocía bien ese pájaro, solía mirarlo fijamente. Cuando Zhang Zainian lo amenazaba con el título, lo miraba fijamente. Cuando lo presionaba contra el escritorio, también. Lo observó fijamente hasta que, entre amenazas y sobornos, aceptó cargar con toda la culpa. También lo está mirando. Se siente aburrido, no deja de agitar las alas. ¿De qué sirve? De todas formas nunca volará, dijo Sen Tang. Dame el título y dime la verdad, o publico las fotos. Tú eliges. Zhang Zainian preguntó con el rostro sombrío, ¿insistes en arruinarme? Sen Tang esbozó una mueca casi imperceptible. Él dijo, profesor Zhang, usted me arruinó primero. Alguien llamó a la puerta de la oficina. Una voz de chica traspasó la puerta, ¿está el profesor Zhang? Vengo a entregar unos documentos. Sen Tang permaneció inmóvil en la silla. Zhang Zainian se frotó el entrecejo. Este no es lugar para hablar. Dentro de 3 días. En el café Blue Band. Nos vemos allí, te daré una explicación. Sen Tang preguntó, ¿a qué hora? A las 10 de la noche. La mirada de Sen Tang era gélida. Espero que no llegues tarde. Siempre soy puntual. Él bajó la cabeza, se puso la mascarilla, se levantó y se marchó. La estudiante que esperaba en la puerta pasó a su lado, dejando atrás miradas curiosas. 3 días después, cuando Sen Tang llegó al café, Zhang Zainian ya la esperaba desde temprano. Sobre la mesa había 2 tazas de café. Él empujó una de ellas hacia Sen Tang. Prueba. Son granos de Kenia. Generalmente se tuestan al estilo francés, con un aroma frutal natural. ¿Lo recuerdas? Te lo enseñé en la clase de cata de café, aunque soy profesor de filosofía. De vez en cuando también daba algunas optativas. Sen Tang llevaba una gabardina negra de cuello alto, cubriéndose gran parte del rostro. Con el cuello y las gafas de sol, dejando ver solo sus labios pálidos. Dijo con frialdad. Solo quiero una respuesta. Zhang Zainian suspiró y ya no se apresuró a promocionar su café. Se recostó contra el respaldo de la silla. Acepto. Los ojos de Sen Tang titilaron. Él sonrió mientras la miraba y dijo, publicaré un comunicado. Para disculparme ante la sociedad, la universidad y todos los estudiantes, confesarles la verdad de aquel año. Y haré que la universidad te expida de nuevo el título. La respiración de Sen Tang se aceleró. Él preguntó, ¿es cierto lo que dices? Zhang Zainian lo miró con una mirada cálida. Como un verdadero anciano benevolente, por supuesto que es cierto, Xiao Tang. En realidad, el maestro siempre se ha arrepentido de haberte guiado por este camino donde no eres ni una alumna, ni una amante. La garganta de Sen Tang se movió. Gracias. Dijo con voz seca y suave, agarrando con fuerza el bolso tote que llevaba al lado, dentro del cual había un cuchillo de fruta. Parece que hoy no será necesario. Se levantó para irse, pero Zhang Zainian lo detuvo. A partir de mañana, ya no seré profesor de la Universidad de Linchuan. Dijo, Xiao Tang, ¿estarías dispuesta, como mi estudiante, a beber un último sorbo del café que te recomiendo?
Sen Tang dudó un momento, pero volvió a sentarse y tomó un sorbo de la taza de café. Zhang Zainian lo observó con una sonrisa. ¿Has notado algún sabor? Sen Tang humedeció la punta de la lengua. Parece que tiene un toque cítrico. ¿Y algo más? Levantó la taza. Tomó otro sorbo. Sabor a jabón de baño. Giró la cabeza. Sujetándolo, emitió un leve chasquido. En su voz se percibía la compasión condescendiente propia de un mayor. Y el último sabor. Se llama estupidez. Mi pobre esposa fue llevado a un hotel. Medio abrazado por su profesor de la universidad. Observé al profesor arrojarlo sobre la cama. Y comenzar a buscar su teléfono en la bolsa. Mientras buscaba, de repente hizo un sonido de dolor. Sacó la mano. Bajo la tenue luz del hotel, una marca de sangre apareció silenciosamente. Luego, sacó el cuchillo de fruta y lo tiró al suelo. Tang Wei, qué cruel eres. ¿Querías matar a tu maestro? Fingió enfado. Le dio una bofetada a mi esposa en la cara. Bajo el efecto de la droga, Sen Tang ni siquiera tenía fuerzas para mover un dedo. Zhang Zainian sacó el teléfono de la bolsa, lo desbloqueó con el rostro de Sen Tang y luego borró todas las fotos. Tiró el teléfono descuidadamente. Originalmente iba a darse la vuelta y marcharse, pero su vista periférica se posó en el cuerpo de Sen Tang, que subía y bajaba con la respiración. Aunque Sen Tang era problemática, sin duda era la más maravillosa de todas las mujeres que había probado. De repente sintió ganas de revivir viejos recuerdos. Sen Tang lo miró, usando sus dedos como tijeras. Acarició su mejilla, como un carnicero que consuela hipócritamente a la oveja bajo su cuchillo. Quería llorar, pero ni siquiera podía controlar las lágrimas. En un instante de confusión, volvió a ver aquel zorzal. La mano de Zhang Zainian se deslizó de su rostro hasta su ropa, y estaba a punto de desabrocharle el primer botón cuando, de repente, su respiración se detuvo bruscamente, su piel se volvió de un morado seco, y sus manos arañaban desesperadamente su propio cuello. En apenas unos instantes, cayó flácido sobre él, con sangre fluyendo de su boca y nariz. Sen Tang vio un fino hilo grisáceo salir del oído de Zhang Zainian, como una serpiente, que se movió en el aire y luego se deslizó con destreza dentro de su manga. ¿Qué era eso? ¿Por qué estaba en él? Antes de que pudiera pensarlo más, la puerta del hotel se abrió con un chirrido. Con el rabillo del ojo, Sen Tang vislumbró una figura oscura. ¿Quién eres? Como si escuchara sus pensamientos, la figura entró en la habitación sin prisa. Bajo la luz, se revelaron sus rasgos claros y hermosos. Se paró frente a él. Y dijo con una sonrisa, «Buenas noches, cariño». Era Zhou Yan, su esposo resucitado. La primera vez que vi a Zhou Yan fue en una noche lluviosa y fangosa. Lo habían cortado en más de 30 pedazos, colocados ordenadamente en una bolsa de plástico negra. El olor de la sangre humana era muy diferente, era como una sopa de mariscos espesa, que desde lejos me atrajo a acercarme. En realidad, no me interesaba al principio. Aunque los humanos están en mi menú, no son lo único que como. Pero sentía curiosidad. ¿Quién lo había matado? Este asesino aficionado dejó pruebas en abundancia de todos los asesinatos que había degustado. Este estaba entre los peores. Impulsado por la curiosidad, probé un poco de la sangre de Zhou Yan. Y en sus últimos recuerdos, vi a su esposa frágil y hermosa. Ella probablemente mataba por primera vez, sus movimientos eran torpes, haciendo que Zhou Yan sufriera innecesariamente. Mientras desmembraba el cadáver, blandía el cuchillo con el rostro inexpresivo, pero las lágrimas caían. ¿Por qué lloraba? Esa pregunta me atormentaba por dentro. Ya había caminado muy lejos, pero di la vuelta. Me comía Zhou Yan. Me convertí en Zhou Yan, y con su ropa puesta, abrí la puerta de su casa. La mujer que recordaba salió. Sen Tang me miró conmocionado, pálido, con una expresión como la de un gorrión jugueteado por una serpiente, aterrorizado e indefenso. En su extremo miedo, casi gritó, «Querido». Mi picazón interior cesó. En ese instante, cambié de idea, en lugar de comérmela y rebuscar en sus recuerdos. Por primera vez quise buscar la respuesta de otra manera, así que respondí con un Como un humano, me incliné para cambiarme los zapatos, y luego le pregunté sonriendo. «Tengo un poco de hambre, querida. ¿Qué hay para cenar esta noche?» 2 horas después, Sen Tang recuperó la movilidad. Se levantó de la cama, recogió el cuchillo de frutas que había caído al suelo, y caminó sigilosamente hacia Zhang Zainian. 1, 2, 3 cuchilladas. Con minuciosidad, descuartizó el cadáver de Zhang Zainian hasta convertirlo en una masa de carne. Luego se paró frente a mí.
La punta del cuchillo apuntándome. ¿Qué eres? Preguntó. Yo sonreí. Con la yema del pulgar, limpié las salpicaduras de sangre de su rostro, luego bajé y agarré su muñeca. Le dije, clávamelo. Sentang respiró con fuerza, sus pupilas se contrajeron ligeramente. Su mano no se movió, pero la fuerza mía la empujó hacia adelante. La mitad de la hoja se hundió en mi abdomen, como si penetrara en un montón de algodón o unas de paja. Ni una gota de sangre. Él soltó el cuchillo de repente, que cayó al suelo. Retrocedió tambaleándose, se encogió sin hablar. Yo separé 2 hifas. Y devoré el cadáver de Zhang Sainian que yacía en la cama, además de limpiar la alfombra. Y las manchas de sangre en la cama. Sentang observó en silencio, y de repente preguntó. ¿Así fue como te comiste a Zhou Yan? Yo respondí con un frente a él. Convertí una de las hifas en la apariencia de Zhang Sainian. ¿Necesitas que te ayude a aclarar las cosas? Silencio breve. Sentang dijo, olvídalo, ya no es necesario. Después de aquello, los comentarios desaparecieron por completo. Sentang dijo de repente. Tengo que volver a mi pueblo natal. Me mostró el teléfono, con los ojos oscuros y profundos. Yao Chun ha muerto. Yao Chun era su padrastro, también el inicio de todas sus desgracias. Está bien, respondí con soltura, pisando el acelerador. Entonces volvamos a casa para el funeral, esa es la palabra, ¿no? Tras 3 días de autopista. Finalmente llegamos al pueblo natal de Sentang. Yao Chun ya había sido enterrado. Fue la madre de Sentang quien nos recibió. Nos llevó a ofrecer incienso ante la tablilla de Yao Chun. Sentang tomó el incienso y preguntó con voz fría, ¿cómo murió? La madre de Sentang, aún con los ojos enrojecidos, dijo con voz débil, aquella noche. Quedó con unos amigos a beber mucho. De vuelta a casa, tropezó y cayó. Cuando llegó la ambulancia, ya había fallecido. Sentang soltó una risa sarcástica, ¿qué suerte ha tenido? La madre lo reprendió en voz baja, Xiao Tang, ¿cómo puedes hablar así de tu padre? En Sentang percibí un olor a tristeza, pero su expresión no cambió en absoluto. Miró fijamente a su madre. Y preguntó lentamente, entonces, ¿por qué nunca dijiste la verdad? Viste claramente a Yao Chun entrar a escondidas en mi habitación. Sabías perfectamente sus intenciones sórdidas. Eres mi propia madre biológica. ¿Por qué no me protegiste? Este niño, tienes un carácter demasiado rígido. La madre se agarró el pecho, frunciendo ligeramente el ceño, y dijo con enfado, ¿acaso no fue solo tocarte un par de veces? No te hizo nada más. Yo soy débil de salud y no tengo trabajo. Si armáramos un escándalo y lo metieran en la cárcel, ¿quién nos mantendría a las 2? En el aire se podía oír caer un alfiler. Sentang se quedó quieto, sin moverse. De repente, soltó una risa ligera, tu respuesta es exactamente como me la imaginaba. Arrojó el incienso que tenía en la mano al suelo y lo pisó para apagarlo. Se acercó y rompió todo. Esposa, ella me tiene embrujado. No pude evitar agarrarla por la cintura y darle un beso. Mi esposa, en poco tiempo. No tenía planes de irse. Yo tampoco tenía prisa. Después de matar a Liu Yan y Zhang Sainian, transferí una pequeña parte de su propiedad. Así que ahora soy un monstruo rico. Mi esposa alquiló una habitación frente al instituto donde ella estudió. Pasamos unos días de vida tranquila. Durante el día, ella me llevaba por todas las calles y me contaba que, cuando salía de clase, le gustaba comer pollo frito de tal sitio, o que las flores para el pelo de tal otro eran más bonitas. Por la noche, en la cama del cuarto alquilado, hacíamos el amor. Sin tener que fingir ser humano, teníamos más variedad de juegos. Estaba muy satisfecho. Un día, al bajar a comprar sandía para mi esposa, de repente un hombre me llamó. Zhou Yan, ¿qué haces aquí? Levanté la vista y, entre mis confusos recuerdos, reconocí su cara. Sonreí y saludé, hermano Zhou, ¿cuánto tiempo? Zhou Chengli, el monitor de mi clase en aquel entonces, también el último novio de mi esposa. Con aspecto nervioso, al ver que no había nadie, me llevó a la esquina de un callejón y dijo en voz baja. Zhou Yan, he oído que te casaste con esa zorra de Sentang. ¿Estás loco? ¿Olvidaste de dónde sacabas dinero para internet en aquellos años? Asentí, lo recuerdo. Hermano Zhou, ¿no era vendiendo las fotos de Sentang? Me miró aún más incrédulo. Entonces, ¿por qué te casaste con ella? Esa mujer es muy siniestra. He oído que todos los hombres que tienen algo que ver con ella
terminan muertos. Será mejor que tengas cuidado, dije. Pero, hermano Zhou, ¿quién debería tener miedo aquí no eres tú? ¿Qué? Le advertí con buena intención, ¿no fuiste tú quien tomó esas fotos? Después de ser amenazada con el chantaje, los rumores llevaron a Zhen Tang a abandonar el instituto. Bajo la presión de su madre, todo el mundo creyó que era una zorra que sedujo a su padrastro. Vertieron agua fría en su cama, rasgaron deliberadamente su boleto de examen oral, lo hicieron invisible en el salón de clases. Solo Zhou Chengli fue bueno con él, dijo con firmeza, confío en él. Detuvo el acoso de los otros compañeros hacia él y cada día llenaba su pupitre de bocadillos. Cuando él confió completamente en él y se enamoró, le tomó fotos en la cama. Las usó como trofeo para presumir, las envió al grupo de sus hermanos. Le dijo a Zhen Tang que vino a buscarlo. Ahora puedo entender a Yao Su. No se puede culpar a él. Tú eres realmente una zorra. Fue él quien lo convirtió en una zorra. Dije, y yo ya he muerto una vez. ¿Qué? Zhou Chengli se quedó atónito. Al instante siguiente, su pecho sintió frío, y todo su campo de visión dio vueltas. Detrás de él, la mujer pálida y delgada estaba de pie como un fantasma. Retiró lentamente el cuchillo de su mano. Zhen Tang, su garganta emitió un sonido ronco. En solo un instante, todo quedó en silencio. Extendí mis manos para deshacerme del cadáver. Pero Zhen Tang me detuvo. Gracias, dijo mirándome a la cara. Pero esta vez no hace falta. ¿Por qué? No respondió. En cambio, tomó el cuchillo y salió del callejón por su cuenta, abriendo los brazos. La luz del sol lo bañó. Un transeúnte gritó y huyó. Me acerqué a su lado. Imité su postura. La luz del sol me envolvía, cálida y agradable. La policía va a llegar, dije. ¿Morirás? Dijo. Después de que me expulsaran de la Universidad Linchuan. Ya estaba muerto. Soporté la traición de mi madre, el abuso de mi padrastro. Las manipulaciones de Zhou Chengli. Me esforcé tanto para ingresar a la Universidad Linchuan. Creí que había escapado de ese fango, que mi vida realmente mejoraría. Pero entonces me encontré con Zhang Sainian. Se giró hacia mí y dijo con calma, ¿sabes? Al principio. Me decía a mí mismo, aguanta, total, no es la primera vez que pasa algo así. Descubrí que todo era solo una ilusión mía, ya que toda mi vida solo puedo vivir en el barro. ¿Por qué ellos tienen derecho a estar por encima? Zhou Yan fue el primer objetivo de venganza. Encontró su información de citas en internet, y organizó su primer encuentro. Tal como imaginó, Zhou Yan ya no lo recordaba. El plan avanzó sin problemas hasta el día en que mató a Zhou Yan, cuando ocurrió un imprevisto. Subestimó la cantidad de sangre que podía derramar una persona y también la dureza de los huesos. Todo lo que había investigado quedó en el olvido. Él mismo no recordaba cuántas pruebas había dejado. Ese día estaba en el sofá, esperando nerviosamente a la policía, creyendo que su plan de venganza terminaría ahí. Al anochecer, la puerta se abrió. Quien entró no era la policía, sino Zhou Yan. El esposo que él mismo había descuartizado, que había vuelto a crecer en carne y hueso, se erguía de nuevo frente a él. Liu Yan fue un accidente, pero también le sirvió para practicar. Luego vino Zhang Sainian. Por último, Zhou Chengli. No entiendo, dije con desconcierto. Ya que todos ellos han muerto, ¿por qué no puede seguir viviendo? Él sabía perfectamente que yo tenía plena capacidad para ayudarlo a escapar de este juicio. Podríamos mudarnos a otro lugar. Comenzar una nueva vida. El juicio no respondió, sus ojos color agua. Me miraron fijamente. De repente se acercó, tomó mis labios. Y me dio un beso tan ligero como una pluma. No tienes que entenderlo. Dijo, rara vez he tenido el derecho de elegir, pero esta vez fui yo quien eligió la muerte activamente. No todos pueden atravesar sin problemas la marea de su propia vida. La última regla del manual humano, la vida de un compañero humano es efímera, más allá de lo que puedas imaginar. Aceptar su pérdida es la premisa para que tú decidas tenerlo. No dije nada más. Solo retrocedí un paso, sumergiéndome en la sombra de la pared. A lo lejos sonaron las sirenas de la policía. Lo vi ser esposado y escoltado al coche de policía. En la corte. Confesó sin reservas todos sus crímenes, tranquilamente. Describió el proceso de sus actos, relató toda la violencia que había sufrido a lo largo de los años, la maldad y el daño, e incluso confesó la muerte de Liu Yan y Zhang Sainian. Por supuesto, en cuanto a los dos últimos, todos pensaron que estaba loco. En su relato, sentí una especie de paz liberadora.
Finalmente, él fue condenado a muerte por matar a Zhou Chengli. Le preguntó al juez. ¿Sentirás tristeza? Sabía que me preguntaba a mí. Me moví ligeramente. La hifa que quedó en su cuerpo. No te preocupes, las emociones humanas son demasiado complejas. Todavía no he aprendido qué es la tristeza. Quizás. El día que murió Sentang, hacía buen tiempo, era un día soleado. Todavía no he aprendido a llorar, así que usé un pañuelo para enrollar una rosa para él. Después de hacer la rosa, sentí un hambre inmensa sin razón, así que tiré la rosa. Me metí en la tierra y me la comí sin dejar un bocado, igual que aquellos días soleados.